Señorías, la brutal invasión de Ucrania nos sitúa ante la necesidad de defender nuestros principios innegociables para un país como España. Principios que afectan a aspectos fundamentales del orden internacional en el que creemos y, por ello, la posición de España es firme y decidida, clara y contundente. Ahora bien, voy a ser franco en esta Cámara porque debemos hablar con claridad también a los españoles y españolas. Las medidas que hemos adoptado y las que podemos adoptar en el futuro en el seno de la Unión Europea y también de la Alianza Atlántica van a tener un coste y van a exigir sacrificios. Como advertí la semana pasada, las sanciones van a tener consecuencias sobre la economía europea y española. Y no solo sobre las cifras macroeconómicas, sobre los presupuestos del Estado o también sobre la economía de las empresas. Van a tener, lógicamente, un impacto sobre la economía de las familias y también sobre los productos básicos. Toda esta tensión inflacionista, sus derivadas, la incertidumbre económica, el sensible incremento de los precios y los servicios más inmediatos a cualquier necesidad va a tener una causa, la injustificable guerra en Ucrania y un culpable que es el presidente Putin. Y de la misma manera que estamos actuando juntos en la respuesta a Putin, del mismo modo que unidos respaldamos las sanciones económicas y de todo tipo que la Unión Europea está planteando a Rusia, también debemos actuar unidos al afrontar las consecuencias de estas mismas sanciones y, en general, las repercusiones de este conflicto sobre España y sobre Europa. Por eso, señorías, hago un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para lograr un pacto de unidad. Unidad en la respuesta frente a la invasión y unidad en la respuesta para mitigar el impacto de la guerra entre nosotros. Voy a ser más preciso. En primer lugar, es más que probable que las sanciones financieras y comerciales tengan un impacto sobre las exportaciones españolas en Rusia, sobre las inversiones de empresas españolas en ese país y sobre los flujos de turistas rusos en España. Además, es más que probable que se produzcan interrupciones bruscas en las importaciones de Ucrania, uno de los principales suministradores de cereales, de aceite de girasol y otras importaciones de productos agropecuarios. Pero el impacto más importante y previsible va a ser sobre los mercados energéticos. A diferencia de otros países europeos, la dependencia española del gas y del petróleo rusos son menores. España tan solo importa aproximadamente en torno al 4,6% del petróleo y el 8% del gas de Rusia. Por tanto, el impacto directo será más limitado y puedo garantizar que la seguridad del suministro está garantizada, pero en todo caso el impacto será importante en nuestro país y en la economía europea. La incertidumbre asociada al conflicto está ya provocando subidas importantes de precios mayoristas de los mercados del gas y del crudo, como hemos visto en estos últimos días. Es muy previsible que los precios se mantengan altos y volátiles en el futuro, con el impacto directo en el índice de precios al consumo y, por tanto, sobre el poder de compra y el bienestar de nuestros compatriotas. El resultado de todo esto será una ralentización del crecimiento económico en nuestro país y en Europa, menores inversiones en un momento clave en el que Europa y España estamos consolidando la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Europa está, señorías, en la obligación de pagar con este sacrificio lo que los ucranianos están pagando con su libertad y con sus vidas. Como dije al principio de mi intervención, el coste de la no respuesta sería aún mayor que el que vamos a padecer. Tenemos, en consecuencia, que poner freno entre todos a la ambición imperial y autoritaria de Putin. Por tanto, conscientes de que la respuesta a la guerra va a exigir sacrificios, tenemos entre todos, señorías, la enorme responsabilidad de tomar medidas a nuestro alcance para prepararnos y hacer que el impacto sea el menor posible, sobre todo sobre las familias más vulnerables. Y para ello, la unidad que les propongo se orienta a trabajar en dos frentes. El primero, el europeo, y el segundo, el nacional. A estas alturas, señorías, todos somos conscientes de que Europa se enfrenta a un conflicto con Putin que va a durar tiempo. Europa, no me cabe duda, va a prevalecer, sin duda alguna, pero nos enfrentamos a una crisis larga. Por ello, Europa debe reducir sus vulnerabilidades y poner fin a sus debilidades. En primer lugar, tenemos que actuar respecto a la propia visión estratégica de la Unión Europea. Debemos trabajar en lo que se llama nuestra autonomía estratégica, reducir nuestras dependencias y consolidar nuestra capacidad de actuación ante situaciones tan dramáticas como las que se están viviendo ahora mismo en Ucrania. Este ataque va dirigido a Ucrania, pero ese no es el objetivo inmediato.
el verdadero objetivo de Putin es poner en cuestión la arquitectura de seguridad de Europa. Y para poder hacer frente a este reto, la única vía es avanzar aún más en la integración en ámbitos como la política exterior y de defensa común. Debemos mejorar los procesos de toma de decisiones, recurrir con mayor intensidad a la regla de la mayoría cualificada, sustituir, en consecuencia, la unanimidad, activar con mayor eficacia la política común de seguridad y de defensa, por supuesto, en plena complementariedad con la OTAN. Como saben, en la Unión Europea estamos trabajando y estamos a punto ya de aprobar la llamada brújula estratégica, que es la estrategia de defensa de la Unión Europea. Y en el marco de la OTAN estamos embarcados en un proceso de reflexión sobre el futuro que va a culminar en la Cumbre de Madrid del próximo mes de junio con la adopción del llamado concepto estratégico, es decir, la orientación estratégica de la OTAN de aquí al año 2030. Pues bien, desde España queremos que ambos documentos, el de la Unión Europea y el de la OTAN, estén plenamente alineados y que las dos organizaciones se complementen en la consecución de sus objetivos. Y para ello va a ser muy importante la publicación de una nueva declaración conjunta sobre las relaciones de la Unión Europea con la OTAN, en la que ya estamos trabajando desde ambas organizaciones. En segundo lugar, debemos reaccionar definitivamente en lo que se refiere a la seguridad energética y a la dependencia que algunos países muy importantes dentro de la Unión tienen de Rusia. La Unión depende, señorías, casi en un 40% de un suministrador de gas que está generando la mayor crisis de seguridad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En estas circunstancias tenemos que abordar el problema de la garantía de suministro, pero creo que no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que aprovechar estos debates para resolver de una vez por todas el problema de subida del precio de la energía y del mercado energético en su conjunto. Se decía que el problema de la subida de los precios era temporal. Esto lo hemos escuchado a lo largo de estos últimos meses. Pero ahora vemos que la situación no se va a resolver en el corto plazo. Más bien al contrario. Esta crisis nos ha traído una mayor incertidumbre que tiene que servirnos de acicate para encontrar soluciones estructuradas, soluciones permanentes. Esas soluciones tienen que aumentar nuestra capacidad de adaptación y transformación del sistema energético actual. España, señorías, está liderando desde hace meses propuestas concretas y ambiciosas con tal objetivo. Y vamos a seguir desempeñando con la máxima intensidad el papel proactivo para poner al servicio de Europa, entre otras cuestiones, nuestra capacidad de regasificación. Y en este punto quiero recordar que es también urgente avanzar con determinación en las interconexiones eléctricas. Como saben, la Comisión Europea está preparando una segunda comunicación sobre la energía que vamos a esperar que se emita cuanto antes y que debería recoger algunas de las propuestas en las que el Gobierno de España lleva insistiendo desde hace meses, incluso antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Algunas de esas propuestas son las siguientes. Primero, medidas para reducir la volatilidad y desacoplar de forma temporal los precios del gas y de la electricidad, lo cual evitaría que la subida extraordinaria del precio mayorista del gas marcara el precio de toda la electricidad. Segundo, fomentar los contratos de largo plazo entre agentes para dar estabilidad a los precios. Tercero, medidas que aborden de forma clara los problemas de especulación del mercado de emisiones del CO2. Y respecto al gas, la Comisión Europea ya ha anunciado la adopción de medidas propuestas por nuestro país, como las compras conjuntas de gas y la creación de reservas estratégicas entre varios países. En definitiva, se trata de asegurarnos el que los consumidores perciban los beneficios de la descarbonización de esta transición energética, haciendo que esta transición sea justa, que no paguen desigualmente los más vulnerables. He hablado de las decisiones que debe adoptar Europa respecto a la autonomía estratégica y a la seguridad energética. En el plano de la política nacional, nuestro deber es impulsar un plan nacional de respuesta al impacto de la guerra. Y el Gobierno ya está en ello. Este plan tiene dos características. Creo que debe ser abierto y debe ser dinámico. Abierto a las aportaciones que los grupos parlamentarios, el resto de gobiernos autonómicos, locales y los agentes sociales nos puedan hacer al Ejecutivo. Y un plan que tiene que ser también dinámico, por cuanto en esta primera fase algunas de las consecuencias de la guerra son absolutamente impredecibles. El Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra que les propongo va a tener los siguientes ejes. El primero, creo que tenemos que impulsar un gran acuerdo, un gran pacto de rentas. Todos somos conscientes de que uno de los mayores riesgos económicos de la guerra es el precio de la energía, de diversas materias primas y la traslación al coste de la vida.
A lo largo de la pandemia, señorías, creo que todos podemos convenir en que los agentes sociales, los sindicatos y los empresarios nos han dado un ejemplo del verdadero patriotismo, logrando entre ellos y también con el Gobierno hasta 15 importantes acuerdos que han permitido garantizar la paz social durante la pandemia y también con reformas acordadas sentar las bases para la recuperación económica y la competitividad de nuestro país. Por eso, me gustaría invitar a los agentes sociales a lograr un pacto de rentas, un gran acuerdo de país que proporcione estabilidad y confianza, tanto desde la perspectiva de los costes salariales como desde la moderación de los márgenes y beneficios de las empresas. Y todo ello con el objetivo de evitar caer en una espiral inflacionaria que mine el poder de compra de las familias, de los ahorradores y ponga en riesgo la recuperación económica. En segundo lugar, el Gobierno va a proteger a las familias más vulnerables, como hemos hecho a lo largo de estos 2 años de legislatura y 2 años largos de pandemia. Haremos también frente a estas consecuencias en el frente bélico. Para ello, el Gobierno va a prorrogar hasta el 30 de junio el descuento del bono social eléctrico en el 60% para los colectivos vulnerables y en el 70% para los colectivos vulnerables severos. Y, además, invitamos a las comunidades autónomas, a los entes locales, a las asociaciones, a los agentes sociales, a redoblar sus esfuerzos en la asistencia a los colectivos más vulnerables y a adoptar medidas sociales adicionales que permitan mejorar y garantizar las condiciones para confrontar este shock energético en las familias. Este va a ser uno de los puntos que llevaré a la conferencia de presidentes que tendrá lugar en pocos días. El tercer ámbito, señorías, en el que proponemos actuar es el de la energía. Vamos a dedicar actuaciones importantes con el objetivo de acelerar la transición energética de nuestro país. Cuando hablamos de autonomía energética, señorías, hablamos de reforzar y redoblar e intensificar esta transición energética que venimos haciendo desde hace ya 3 años. Como saben, la hoja de ruta del Gobierno hacia una economía más limpia y descarbonizada está claramente marcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que aprobó la Comisión Europea el pasado junio del año 2021, dotado con 70.000 millones de euros de fondos europeos para los próximos 3 años. El plan es responsabilidad de todas las administraciones públicas, incluidas también las comunidades autónomas y los gobiernos locales, a los que convoco para colaborar de forma estrecha en la ejecución del mismo. Hoy más que nunca, señorías, se hace necesario que todas las administraciones estemos unidas y firmes, en acción y trabajando de manera conjunta para poder ejecutar los fondos europeos con la mayor eficacia y la mayor rapidez. Estos fondos suponen una inversión en la modernización de España que no podemos desaprovechar. Y en este contexto hago un llamamiento a los grupos parlamentarios, a todos los gobiernos autonómicos, a aprovechar la oportunidad que representan estos fondos europeos y a quitar de la ecuación de la confrontación política y partidista la gestión de los fondos europeos. Y en esa dirección son importantes las medidas en el ámbito energético que ya se contemplan en el plan de recuperación. Pero en el contexto actual, el Gobierno adoptará medidas adicionales de corto, de medio y de largo plazo para proteger a las familias y a las empresas, a nuestra industria, ante la subida de la factura y acelerar, en consecuencia, la transición energética. De manera inmediata, señorías, el Gobierno de España va a extender hasta el 30 de junio las medidas fiscales vigentes actualmente de tipos más reducidos para la energía. IVA en la electricidad al 10%, suspensión del impuesto al valor de la producción de electricidad, impuesto especial sobre la electricidad al mínimo del 0,5% y se prorrogará también hasta el 30 de junio la minoración temporal del beneficio extraordinario que obtienen las centrales de generación de gas no emisoras gracias a que repercuten determinados costes que realmente no soportan. Y al igual que hacen otros países europeos, vamos a proteger a nuestra industria electrointensiva, que está sufriendo tremendamente los altos precios de la electricidad, y para ello, durante el año 2022, se va a reducir en un 80% los peajes a más de 600 consumidores electrointensivos y se va a prorrogar hasta el 30 de junio las medidas de flexibilidad en los contratos de suministro de gas natural para los consumidores industriales. Señorías, junto con estas medidas de corto plazo que les acabo de anunciar, es necesario emprender acciones adicionales de medio y de largo alcance para acelerar la transición ecológica y reducir, en consecuencia, la dependencia energética de nuestro país y, yo diría también, del conjunto de la Unión Europea. En primer lugar, hay que subrayar que la energía más barata es la que no se consume habitualmente.
España tiene mucho recorrido por hacer en el ámbito de la eficiencia energética, dado que el 30% del consumo de energía en España se produce por el parque de la edificación, en gran parte debido a la elevada antigüedad del mismo. El plan de recuperación ya prevé importantes recursos destinados a la rehabilitación energética de edificios residenciales, también de edificios públicos, pero en el contexto actual el Gobierno quiere dar ejemplo a través de la Administración General del Estado y de forma urgente. En primer lugar, activaremos el plan de reducción de consumos energéticos en los edificios y en las infraestructuras de la Administración General del Estado, asociado a la climatización, a la movilidad y al alumbrado. Vamos a aprobar una partida de 100 millones de euros para la sustitución de alumbrado público que permitirá reducciones de consumo del 70% en este ámbito y, junto con la mejora de la eficiencia energética, vamos a aplicar las siguientes medidas estructurales dirigidas a acelerar el despliegue de renovables y a reforzar la autonomía energética en nuestro país. Vamos a asignar una partida de 500 millones de euros para acelerar el autoconsumo. Se van a eliminar barreras ligadas a la conexión eléctrica y también agilizar la tramitación administrativa. Se va a convocar este primer semestre del año una subasta de energías renovables adicional a las ya previstas en el calendario, con el objetivo de acelerar su despliegue en nuestro país, y se va a destinar una nueva partida de 1.000 millones de euros para el proyecto estratégico vinculado con las energías renovables, el hidrógeno y el almacenamiento, el proyecto PERTE-ERA, con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos renovables y de almacenamiento que nos permitan incrementar la fabricación de sistemas fotovoltaicos, eólicos y garantizar el suministro de estos elementos básicos para la transición energética. En cuarto lugar, señorías, en lo que se refiere al ámbito del empleo, en previsión de que se produzcan situaciones temporales de desabastecimiento, de aumento de costes o de reducciones de las demandas en sectores concretos, el Gobierno va a acelerar la aprobación y la puesta en marcha del mecanismo Red de flexibilidad y estabilización del empleo. Como saben, este instrumento, incluido en la reforma laboral recientemente aprobada y acordada con los agentes sociales, permitirá a las empresas sometidas a crisis temporales o estructurales adoptar medidas de reducción de jornada, suspensión temporal de contratos de trabajo, vinculados siempre a programas de recualificación y transición profesional. El quinto ámbito de actuación se refiere al sector turístico, señorías. El Gobierno de España está trabajando en la búsqueda de alternativas que puedan suplir una eventual ausencia de turistas rusos, esta próxima temporada alta en aquellos destinos de nuestro país preferidos por ellos, como es el caso, por ejemplo, de Cataluña. Y si el conflicto se extendiese y llegase a afectar al periodo vacacional, estaremos en condiciones de intensificar la promoción de nuestros destinos como más expuestos en otros mercados europeos susceptibles de compensar la ausencia de los turistas rusos. En el ámbito del sector primario, y en concreto en el sector agrícola, que se puede ver fuertemente afectado por el alza de los precios y las disrupciones en el suministro de cereales y también materias oleaginosas, que son claves para la alimentación humana y animal, les anuncio que nuestro país va a solicitar a la Comisión Europea que se utilicen todos los medios a su alcance para facilitar la oferta de cereales y oleaginosas en los mercados europeos e internacionales. Y, asimismo, si fuera necesario y en función de la evolución futura del conflicto, pediremos la activación de los mecanismos de la Organización Común de Mercados Agrarios, de los mismos, para prestar los apoyos necesarios a agricultores y a ganaderos. Por tanto, este Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra contempla medidas en el ámbito laboral, energético, pacto de rentas, protección de las familias vulnerables, protección de sectores directamente afectados por las sanciones y la petición de eliminar de la confrontación partidista una herramienta hoy más necesaria que nunca, como son los fondos europeos. Señorías, déjenme ahora referirme al ámbito de la autonomía estratégica de nuestro país, en el que tenemos que adoptar medidas en coherencia y alineamiento con el resto de nuestros socios europeos. En el sector digital y en el sector tecnológico vamos a acelerar y reforzar también las inversiones en sectores como los microchips, como los semiconductores, como el almacenamiento y las baterías, como el despliegue de las tecnologías vinculadas con el 5G, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los centros de datos o la producción de los principios básicos y medicamentos esenciales. En segundo lugar,
vamos a poner en marcha la creación de una reserva de bienes considerados estratégicos con el objetivo de preservar los derechos y las libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico. Esta reserva está contemplada en la Estrategia de Seguridad Nacional, que está en estos momentos siendo debatida en el Parlamento. En tercer lugar, tenemos que reforzar la ciberseguridad frente a posibles ataques cibernéticos que constituyen uno de los principales riesgos en el funcionamiento de las administraciones públicas, las empresas, las infraestructuras críticas y los mercados financieros. Por un lado, en los próximos días entrará en funcionamiento el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que está impulsando la ciberseguridad en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, y además próximamente en el Consejo de Ministros se aprobará la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y en cuarto lugar, en los próximos años, todos los países de la Unión, también España, estamos llamados a aumentar nuestros compromisos internacionales en materia de seguridad y de defensa. La intención del Gobierno de España es que este mayor esfuerzo vaya claramente acompañado del fortalecimiento y el desarrollo de nuestras capacidades industriales y tecnológicas nacionales. En suma, señorías, si estamos de acuerdo en el diagnóstico, y es que este es un ataque a Europa, a su seguridad, a sus principios, y que Europa representa precisamente una amenaza para Putin, si estamos de acuerdo en que la unidad europea es nuestra principal fuerza para hacer frente a esta amenaza tan real como inquietante que representa Putin, si estamos unidos en la respuesta a una invasión injusta e injustificada del régimen de Putin en Ucrania, debemos estar unidos en la respuesta que tanto desde Europa como desde España demos a las consecuencias económicas y sociales de este conflicto bélico. Un conflicto bélico, señorías, no deseado, no buscado por Europa, pero que va a encontrar la respuesta unida de toda España y de toda Europa. Señorías, termino haciendo una reflexión. Creo que a lo largo de la historia de Europa, nuestro continente aprendió con toda crudeza y también con todo sufrimiento que la guerra nunca es la solución, que la democracia siempre es el camino para hacer progresar a nuestras sociedades. El camino de Europa, señorías, nunca ha sido fácil. A veces, sin duda demasiadas veces, es una historia llena de dolor y de sufrimiento. Pero Europa aprendió de ese dolor y de ese sufrimiento. Por eso estamos decididos a defender ese ideal de paz y de libertad, de democracia y de justicia social que tanto nos costó lograr. Hoy, señorías, se abren ante España y ante Europa dos caminos. El camino de la paz y el de la legalidad internacional, o el camino de la fuerza ilegítima que aboca solo al desorden mundial. Para España, como para toda Europa, la elección es dura, pero es sencilla. Somos un país, somos una unión comprometida con los valores de la paz, de la legalidad internacional y de la solidaridad, en esta ocasión, con el pueblo ucraniano. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.